Hola, hola, ¿cómo están? Aquí grabando un video más para ustedes. Hoy quisiera platicarles un poquito sobre la diferencia entre escolarizar en casa aquí en Guatemala, las opciones que tenemos aquí para escolarizar en casa versus las opciones que tenemos, por ejemplo, específicamente en Estados Unidos, ¿sí? También vamos a hablar pues de un poquito de cómo escolarizan en otros países, pero hoy específicamente quiero hacer esa comparación porque, por supuesto, a veces nos queda la duda de que si tenemos las mismas opciones que tienen ellos, ¿verdad? Para escoger cómo educar, qué programa utilizar, ese tipo de cuestión, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando de Guatemala. En Guatemala es legal escolarizar en casa a tu hijo o a tu hija. Es decir, tú tienes el derecho, sí, te reservas el derecho como padre de decidir utilizar un programa en casa, realizarlo con lo que requiere ese programa. No estás rompiendo ninguna regla, ninguna ley. Lo que sí es que si vamos a entrar a lo que es legal, en Guatemala tú tienes que estar, obviamente, se supone, avalado por el Ministerio de Educación para que tus credenciales, o sea, los créditos que recibas por tu programa, sean válidos aquí cuando tu hijo vaya a la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Entonces, sí, es legal escolarizar en casa en Guatemala, pero requiere un programa que esté acreditado. Realmente la palabra no es acreditado, es que sea legal y que vaya acorde y con el aval del Ministerio de Educación, ¿sí? Del Mineduc. Entonces, programas como esos serían Hebrón, ISEA, CEAR. Me han comentado que América Latina también tiene un programa en casa y es avalado por el ministerio. Hay otro que se llama Cab School, que queda en San Cristóbal, que también es una opción. Ellos, de hecho, son presencial, pero tienen también un programa que es en línea, ¿sí? Entonces, esas son las opciones como que más hemos escuchado. Hay otras opciones, les invito a que las investiguen, ¿sí? Pero lo primero que deben preguntar es si es avalado por el Ministerio de Educación. Y más concretamente, si al finalizar me van a dar el certificado de aprobado de grado que me darían en cualquier colegio, escuela pública, escuela privada, que viene con el sello del Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, digamos, esta es la primera pregunta, la más importante que hay que hacer cuando vamos a iniciar con un currículum aquí en Guatemala. Entonces, ahora podemos pasar a preguntarnos cómo sería si, por ejemplo, yo quiero realizar un currículum americano con mi hijo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no es un currículum nacional, los contenidos van a ser iguales en algunas áreas, por ejemplo, matemática es internacional, ¿verdad? Debería ser, en todo caso. Sociales y ciencias pueden variar porque tenemos nosotros, por ejemplo, sociales de Guatemala, en donde aprendemos todo lo cívico, la geografía y demás, pero hay un punto en el que, pues, parte de la geografía ya es internacional. Entonces, realmente lo que se tiene que compensar es la geografía y la historia nacional. Idioma también es otra que es diferente, ¿verdad? Porque si estás en un sistema americano vas a llevar pues Language Arts, que es básicamente la clase de idioma, pero de ellos, ¿sí? Vas a llevar gramática de ellos y si llevas español va a ser como segunda lengua. Entonces es importante que sepamos que no va a ser exactamente igual. ¿Por qué es importante? Bueno, supongamos que yo me meto a hacer un programa americano, el que sea. Y voy con ISEA, es lo que han hecho muchos papás, y digo, miren, yo quiero realizar el programa de ABECA, que es un programa americano, y voy a inscribirme con ellos para que me acrediten. ¿Qué significa eso? Acreditar significa que una empresa privada de fuera que se dedica a analizar y a revisar un currículum, por currículum no me refiero a un currículum vitae, ¿sí? Eso es lo muy común aquí. Un currículum es un programa
un contenido especificado por grados, que es lo que tiene que aprender un alumno según cada edad, cada grado. Entonces, cuando decimos currículum educativo, es como decir el currículum nacional base, no es un currículum vitae, ¿verdad? Es una lista de contenidos por grado que tu niño tiene que aprender. Entonces, aquí más bien a veces decimos el contenido o el programa, ¿sí? Bueno, entonces te inscribes con ese currículum americano y vas y le muestras ese currículum a la escuela Sombría. ISEA, yo no uso ISEA, pero a mí me han compartido algunas amigas que utilizan ISEA como una escuela sombría nacionalmente. Entonces, ¿qué hace ISEA? Revisa el contenido de ABECA o del programa que tú escogiste, digamos que fuera otra cosa, que fuera Mater Amabilis o CETON, que son unos currículums católicos, ¿sí? Ellos revisan y dicen, bueno, vamos a ver. Ok, tiene esta clase que sí nos parece que cumple con los contenidos para su edad, eso también, aunque estén en inglés, pero digamos cumple con los currículums base, como se conocen, que tiene que conocer ese niño, los contenidos. Y te dicen, bueno, lo que te haría falta para que nosotros reconozcamos esto como que es un programa nacional sería que lleve idioma español, que lleve sociales de Guatemala y que lleve alguna otra cosa, artes plásticas, digamos que le hiciera falta artes plásticas a tu programa. Y entonces tú respondes con ellos. Entonces, escuela sombría, ¿por qué? Porque como una sombría, podemos incluso visualmente entenderlo, te cubre, ¿sí? Te cubre, te respalda para decir que lo que tú estás haciendo es completo. Y además te dicen si te hace falta algo. Y al final del año hiciste tu currículum que escogiste, americano, y además hiciste con ISEA las clases para completar el contenido que debiste haber tenido aquí acorde a las leyes de Guatemala. Y ellos te dan tu diploma de certificación del ministerio como que hubieras completado, ¿verdad? Como que hubieras completado un grado aquí. Ahora, si tu currículum está acreditado allá, también tienes el diploma de un high school cuando te gradúas de Estados Unidos, como que hubieras ido a una escuela pública allá o un colegio y te dan tu diploma de high school, ¿sí? Entonces tendrías ese y tendrías además, acorde al Ministerio de Educación, el diploma de graduación, como quien dice, de quinto bachillerato aquí en Guatemala. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es decisión de cada papá, si quieren tener los dos. Algunos papás tienen razones un poco más específicas el por qué quieren, otros quieren porque solo... Algunas personas se inscriben con un currículum americano y van con ISEA, o sea, que están llevando como que los dos programas al mismo tiempo, pero solo compensando con ISEA, y no está acreditado su programa ya. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo están haciendo? Porque quieren que los niños estén interactuando en inglés en sus clases y que adquieran ese idioma. No les interesa otra cosa más que eso. Y entonces, bueno, aquí están cubiertos porque tienen su diploma a fin de año, ¿sí? Pero es importante siempre, si van a hacer esto, que vayan a hablar con ellos. O sea, no vayan a decir, voy a hacer este currículum y ya estuvo y me lo van a aprobar y sea. No, ¿verdad? O sea, todo lo que vayan a hacer, que hayan hablado primero con ellos, se hayan informado cómo les van a avalar o no. Yo no conozco a ISEA personalmente. Puede ser, no sé, ¿verdad?, que en un futuro utilice sus servicios para algo así. De momento yo estoy con un currículum nacional, ¿verdad? Pero sí quiero dar mención para los que me han preguntado que el currículum de Bron es reconocido internacionalmente, ¿sí? O sea, se reconoce muy bien salir graduado con un diploma de Bron, ¿de acuerdo? También aquí en Guatemala, pues, es muy bien visto, ¿verdad? No estoy desacreditando otros programas, solo les comparto lo que sé de Bron. Y además, ellos están involucrados, por lo que estaba leyendo, porque aparecen como parte de la Asociación Internacional de Homeschooling, que es una organización que protege y defiende los derechos de los alumnos y las familias que educan en casa, ¿sí? He compartido en el grupo de Facebook que abrí, se llama Homeschooling Aventura Chapina.
Ese grupo lo abrí para que todos podamos preguntar, podamos compartir, podamos averiguar y pues compartir recursos. Yo a veces trato de, como miro que no hay movimiento en el grupo, pues trato de compartir. Sé que es un tema como que todavía reciente, aún después de una década, más de una década, es reciente este tema en Guatemala y nos hace falta mucho, ¿verdad? Para poder tener como que una perspectiva un poco más como lo tienen otros países respecto a educar en casa. Entonces, por eso quería grabar también este video. Si tienen oportunidad, denle clic a ese link que puse ahí de la Organización Internacional de Homeschooling. Aparece en inglés, pero, o sea, ellos están para avalar a todo mundo. Digamos que tú te inscribes con ellos, puedes ver ahí cuáles son las leyes de cada país. Inscribirte me refiero a registrarte, ¿verdad? O sea, poner tu email y un password y ya. Y puedes ver ahí cualquier país, si ustedes se van a mudar, cuáles son los reglamentos que tienen para homeschooling, si es legal, si no es legal. Por ejemplo, en España no es legal escolarizar en casa. La gente que lo hace como quien dice bajo de la mesa y con programas de otros países porque ellos tienen realmente prohibido hacerlo. Sin embargo, hay países que están en peores situaciones. Alemania es uno de ellos. De hecho, en Alemania está completamente prohibido que tu hijo no asista al sistema nacional en una escuela tradicional. Entonces, también tenemos ese lujo que es de aprovechar y es de estar agradecidos, ¿verdad?, con Dios hasta donde hemos llegado. Ahora, quisiera hablarles de unas diferencias del homeschooling aquí en Guatemala en cuanto al homeschooling de Estados Unidos, ¿sí? Para que no nos confundamos y no caigamos en pensar que bueno, voy a hacer un programa americano, pero tal vez aquí en Guatemala no me lo van a validar, no me va a servir de nada y yo quiero hacer algo que no se puede. Una diferencia que hay en Estados Unidos con el homeschooling es que tú allá puedes realizar un currículum como ese BROM, ¿sí? Eso se llama allá un Boxed Curriculum o School in the Home. ¿Por qué se llama así? Porque el programa viene estructurado, tienes una clase, es un sistema como clásico, ¿sí? O sea, tú recibes la clase, tú te sientas, tú trabajas. Te examinas cada mes y cada trimestral te examinas. Así trabajan mis hijos, ¿sí? Tú recibes la clase por medio de un video, entonces la mamá no tiene que dar completamente nada. La clase la da una maestra con un video pregrabado y eso es muy funcional para personas que son nuevas en esta aventura del homeschooling, ¿sí? Entonces, eso allá en Estados Unidos se llama un Boxed Homeschooling y tiene que ser acreditado por ese colegio privado, ¿sí? Y aprobado obviamente por el Estado. Entonces, ese es el tipo normal, lo que hacemos aquí nosotros. Pero ellos tienen otras opciones que a mí me encantan y me fascinan, pero aquí todavía no son reconocidas así a grandes rasgos. Ellos tienen otro tipo de homeschooling que se llama Independent Homeschooling. ¿Qué es eso? Bueno, el Independent Homeschooling allá es que tú vas a tu distrito, lo puedes hacer creo que por tu escuela más cercana pública, y llenas un formulario donde dice que tú tienes la intención de escolarizar a tu hijo en casa ese año. Lo entregas a la escuela y ya estuvo, ¿sí? Y entonces tienes que nada más declarar la asistencia, que tienes que tener 180 días de asistencia para que sea válido. En algunos estados, cada estado tiene sus reglas, son diferentes en cada estado. Por ejemplo, mi familia de parte de mi esposo son de Tennessee. En Tennessee tú tienes que llenar ese formato, entregarlo, o sea, ya avisaste, voy a escolarizar en casa. Al final del año tienes que entregar tu asistencia, que son 180 días de clase y nada más. Si tú quieres examinar a tus hijos bimestral, hacerles un examen corto, o sea, eso es tu decisión. No tienes que entregar notas ni nada por el estilo. Pero en quinto y en noveno grado tienes que hacerles las pruebas estandarizadas. Son pruebas de nivel, ¿verdad?, que se hacen a nivel nacional para ver que tu hijo va acorde. Pero realmente el Estado no se mete contigo casi para nada. Si tú tienes una situación especial, puedes decir pedir que no se examine tu hijo con esas pruebas. Pero según Tennessee, lo legal y lo obligatorio es que sí tienen que hacerlo y que si ellos, por ejemplo, aprueban
no pasan el examen 2 años consecutivamente, no pasan al nivel que tenían que pasar, sino que salen 2 años abajo de su nivel, entonces el Estado se reserva el derecho de exigir que el padre inscriba al niño en una escuela pública. Pero es muy, muy raro oír eso. De hecho, creo que tienen tanto que hacer que ni siquiera se involucran en eso, ¿verdad? Lo que sí es que cuando tú te gradúas, ¿sí? Como tú eres la escuela, tú te registras, de hecho le das un nombre a tu escuela con Independent Homeschooling. Entonces, cuando tu hijo llega a high school, tú tienes que asegurarte que él cumpla con un número de créditos que tiene que haber juntado para poderse graduar. Cada estado varía también en el número de créditos. En Tennessee tienes que tener 22 créditos. Podemos pensar en los créditos como que fueran puntos que juntaste por haber hecho ciertas clases, ¿sí? Tienes que tener 22 créditos para graduarte. Estos créditos solo son válidos desde el 8º grado hasta el 12º. O sea, antes de eso no puedes empezar a juntar tus créditos. Entonces, por ejemplo, si haces, me comentaba mi esposo, si haces una clase de matemática, como es una clase que recibes todos los días, esa clase te vale 2 créditos. Entonces, si recibiste mate en 8º, ahí ya tienes 2 créditos. Si hiciste ciencias naturales, por ejemplo, solo lo recibías 3 días a la semana, entonces eso te cuenta por 1 crédito si lo recibiste un año entero. Si lo recibiste más de ese tiempo, te vale por más, ¿sí? Bueno, y así juntando hasta que tengas todos los créditos que se requieren de ti, porque allá las materias se dividen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es como aquí que tenemos solo sociales, ciencias, mate, idioma, ¿verdad? Sino cuando ya vas entrando a high school, empiezas a tener ciencia se divide, ¿verdad? Que en biología, luego que tienes aparte química, luego que tienes aparte estudios de la naturaleza y así se divide todo. Estudios sociales se divide en historia, se divide en geografía, se divide en historia del mundo, se divide en historia solo de Estados Unidos y así, ¿verdad? Entonces ellos tienen muchos más cursos y tienes que haberlos tomado cierta cantidad, por ejemplo, tienes que tener cierta cantidad de clases de ciencias o áreas de ciencia que estudiaste para completar los créditos necesarios para graduarte, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias, ¿verdad? Ellos tienen créditos y entonces cuando tu hijo, que tú lo educas en casa independientemente, solo te registraste con el Estado, no estás con una escuela sombría, básicamente tú representas a la escuela privada, tú eres encargada de ir tomando nota, dándole notas por lo que él hace, ¿sí? Por ejemplo, el estado de Tennessee no te exige nunca entregar notas, pero cuando tú vas a ir a la universidad, tienes que presentar todo lo que estudiaste, cuánto sacaste, porque tienes que tener una prueba de tus capacidades. Entonces ahí es cuando entra mucho la responsabilidad de los papás, que tienen que hacer, se llama un transcript, ¿verdad? Donde no se me viene la palabra en español, pero donde aparecen tus notas, que sacaste cada año por cada nota, ¿sí? Entonces el papá está encargado de hacer eso, de tomar la asistencia. Entonces cada estado es distinto. No todos trabajan igual, algunos hasta tienen visitas de ciertas trabajadoras sociales que llegan 2 veces al año a visitar a ver que se esté trabajando bien y otros como Tennessee no llega nadie nunca a verte, ¿sí? Entonces todo depende de tu estado. Cuando tú te gradúas de un homeschool independiente en Estados Unidos, como les decía, tú tienes que hacerle a tu hijo su diploma de graduación. O sea, tú se lo imprimes. De hecho, hasta existen como formatos en internet que puedes bajar y hacerle su diploma y se lo das. Y ya tú tienes que tener la evidencia de sus notas y de que cumplió con los créditos, ¿verdad? Entonces, cuando el niño va a la universidad, bueno, el adolescente llega a la universidad, muestra el diploma que le hicieron sus papás y puede tener incluso sus pruebas estandarizadas a las que se sometió, ¿sí? Cualquier otra prueba que haya hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros sería un TOEFL, pero allá hay ACTs y hay otras pruebas, ¿verdad? Los SATs también. Y tú enseñas eso y eso te ayuda para mostrarle a la universidad que estás preparado para entrar. Y allá eso está bien. Tú vas a la universidad y presentas eso y dicen, bueno, muy bien, es homeschooler, ok, vamos a hacerle las pruebas de admisión. Ah, muy bien. Y con que tú salgas bien y tengas tu diploma y si necesitan alguna prueba más,
puedes traer la prueba que entregaste a tu estado donde decía que escolarizaste en casa. Y ya. Y ellos entran a la U y re bien en cualquier universidad, ¿sí? Y cada vez son más. Son pocas las universidades que de repente dicen que no porque no tienes un diploma. Eso es muy raro encontrar en Estados Unidos. La mayoría de homeschoolers entran y no hay ningún problema y estudian de todo. Lo mismo que cualquier otra persona. Pero el diploma es tuyo. O sea, se lo diste tú como papá. Pero aquí viene la cosa porque en Guatemala pues no se puede hacer eso, ¿verdad? O sea, tú no puedes decir no existe todavía, voy a entregar una nota al ministerio donde dice que yo voy a educar en casa a mi hijo y ya, y hacer lo que yo quiera y cuando se gradúe le hago su diploma y voy a ir a la universidad y me lo van a aceptar. Tristemente no existe eso, ¿sí? Y creo que para que lleguemos a tener esa libertad vamos a tener que tener un recorrido muy largo y estar en un país en donde realmente, ¿cómo les diré? Podamos tener un nivel mucho mayor académicamente hablando y ser más responsables, un país más responsable en general de la educación, porque ahorita, si ustedes se fijan, hay miles de niños que nunca han estado inscritos en el Ministerio de Educación. Ellos, ay, perdonen, es que como que me picó algo en la noche. Dime cómo me pica. A ver, perdón, toda inadecuada, ¿verdad? Hay niños que nunca están inscritos en el Ministerio de Educación, nunca han ido a una escuela, se han pasado toda su vida en el campo trabajando, ¿sí? ¿Y quién está llegando a la puerta, a tocar la puerta y decir, mire, este niño tiene que estar estudiando? No hay nadie, pero acorde a la ley se supone que todo niño guatemalteco tiene que estar inscrito en el Mineduc, de algún modo, de primero en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que para la comunidad homeschooling esto puede ser bueno porque entonces a veces están haciendo un programa americano y no están inscritos aquí, ¿sí? Tienen la prueba obviamente de que están estudiando en algún lado, pero lo ideal es que estén inscritos aquí y con su código estudiantil. Sí hay formas de tomar un diploma de high school de Estados Unidos y por medio de relaciones exteriores validarlo para poder ir a la U aquí, ¿sí? Pero sí es un trámite que toma un par de meses, ¿verdad? Y a veces puede complicarse. Entonces, yo pienso que si estamos en Guatemala y somos guatemaltecos y vamos a hacer un currículum americano, es más fácil que definitivamente estemos registrados con UNICEA, por ejemplo, para que nos den los cursos que nos faltan y que así conservamos ese código, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos entre Estados Unidos, por ejemplo, y Guatemala. O sea, el homeschooling es diferente en todos los países. Aquí tenemos la gracia de que ya existe. Nos falta mucho para llegar a poder decir homeschooling independiente, porque de hecho en el homeschooling independiente tú escoges qué vas a usar, cómo le vas a enseñar. Si vas a usar un método clásico, un método ecléctico, un método Montessori, si vas a pagar un currículum que ya venga todo armado para ti, o si vas tú a agarrar, ay, me gusta matemática de Khan Academy, bueno, vamos a hacer mate este año de Khan Academy para quinto primario. Ay, me gusta ciencias naturales de The Ambleside que vi ahí en el internet y es gratis, por ejemplo. Voy a agarrar ese programa para hacer ciencias. O sea, tú puedes escolarizar en Estados Unidos completamente gratis, independientemente, enseñarle a tu hijo como tú sabes que a él le va a funcionar. Pero aquí en Guatemala eso todavía no existe legalmente hablando, ¿sí? Entonces, sí existe la posibilidad de poder usar una escuela sombría. Eso significa que hay escuelas sombrías en Estados Unidos que trabajan internacionalmente, ¿sí? Y esa escuela sombría me recomienda, según lo que yo le comento de mi hijo, cómo mi hijo trabaja, qué programas le convienen. Por ejemplo, bueno, su hijo no es muy auditivo, es más visual. Yo le recomiendo que matemáticas sea probemos este. Usted busca algo que no sea caro, que sea gratis. Bueno, tenemos estos recursos gratis con el que él puede hacer matemáticas. Entonces tú en vez de puedes hacer igual, ¿verdad? Con recursos gratis tu currículum y la escuela sombría te va recomendando qué y qué te falta y así. Pero esto es una escuela sombría de Estados Unidos, o sea que no vas a tener el diploma de aquí, ¿sí? A menos que también aquí estés llevando un programa de Guate para cumplir, ¿verdad? Entonces hay que averiguar todo eso. Yo sí les recomiendo, por ejemplo, si ustedes son guatemaltecos, no hablan inglés,
pero quieren que su hijo haga un currículum en inglés, que sí, de algún modo, sigan inscritos aquí en Guate. Y que si de verdad no hay una forma de hacerlo así, pues sí pueden utilizar una escuela sombría de allá, pero requiere mucha responsabilidad y mejor alguien que los asesore, ¿sí? No hacerlo así como, ay, yo voy a ver, escoger y tal vez no sabemos qué estamos haciendo. Tengo una amiga que se dedica a eso. Ella es muy pilas para eso. Ella está aquí en Guatemala y se dedica a ayudar a escoger un programa muy hecho, moldeado a tu hijo, con los recursos que tú con ella hablen y elijan. Y ella está registrada como una maestra con una escuela sombría que puede ayudarte a tramitar todo para que cada año tú no tengas que hacer nada, no tienes que estar pendiente de las notas y eso, porque no es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer también aquí todavía con el homeschooling. Y al final del año tienes acreditado tu grado en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, pero tal vez es mejor que lo hagamos siendo nosotros que no estamos acostumbrados a eso, lo hagamos por medio de alguien que nos pueda ayudar a realizarlo, ¿sí? Entonces, ese era el video, porque me han preguntado mucho, bueno, pero ¿y estos recursos para qué son, verdad? O ¿cómo así escuela independiente? Entonces quería aclararles que el homeschooling independiente todavía no hemos llegado tanto así aquí en Guatemala. Aquí lo hacemos por medio de colegios, ¿verdad? Que ya están registrados con el ministerio y tienen su programa de homeschooling. Y es la manera más fácil, más simple, más segura de hacerlo en términos legales. Pero si tu hijo tiene una situación muy especial o tú te das cuenta, por ejemplo, tal vez tiene autismo de alto funcionamiento y tú te das cuenta que de verdad, ningún programa nacional está funcionando, tu opción sería buscar una escuela sombría de Estados Unidos. Pueden escribirme si tienen esa situación. Tengo una amiga que las puede guiar y asesorar cómo se hace todo eso, ¿sí? Y puede incluso manejarles a ustedes como ser la conexión de aquí para allá con la escuela y hacerlo de esa forma que te busquen lo que más le convenga a tu hijo, ¿sí? Pero en términos legales ya quedamos claros, ¿verdad? Entonces lo que quería era como que instruirnos, ¿verdad? Porque como que muchos nunca habíamos escuchado de esto, tal vez, o no sabemos cómo funciona. Entonces, que tengamos claro, ¿verdad? El homeschooling es muy distinto en todos los países. Guatemala es legal, pero es de la forma en que le dije, ¿verdad? Entonces, de todos modos, yo creo que estando en casa, si tú estás siguiendo un programa muy rígido, no importa si es con ISEA, si es con Hebrón, lo que sea, pero es muy difícil, tú ves, pero a mi hijo no le sirve, por ejemplo, ¿verdad? No le sirve escribir todo eso porque es que a él no le funciona eso, no se le queda nada, peleamos todos los días. Entonces habla con el colegio, ¿verdad? Porque se pueden hacer adaptaciones internas para tu programa para que se adapte a las necesidades de tu hijo, ¿sí? Entonces, siempre hablemos, ¿verdad? Hablemos, advoquémonos a los colegios en donde estamos. Yo cuando he tenido una situación así con mi hijo que tiene Asperger, he ido a Hebrón, me han ayudado muchísimo, me han dicho, mire, en vez de hacer esto con él que sugiere el programa, haga esta otra cosa, porque ya vimos pues que él tiene unas formas muy diferentes de aprender. Y eso que está haciendo, pues obviamente a él no le beneficia y ustedes terminan peleando. Entonces hagámoslo de otro modo. Y me sugieren, sí, me sugieren. Entonces creo que es bueno comunicarnos también, no pensar, ay, de plano que no se puede, sino que hablar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces espero pues que sea informativo, eso es lo que pretendo con esta página, es informarlos de todo lo que tenga que ver con homeschooling, que a mí me apasiona. Les mando un gran abrazo y se me cuidan. Quédense en casa.